Ahora sí, estamos junto a José Noya. Buenos días, José, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo andan? Hola, Todos José. Estábamos de y grandes todas. charlas e interrumpí abruptamente la conversación. Estamos hablando de perros, seguimos en el Día del Perro Callejero. Ahí la tenemos a Silvia que va a tener una nueva mascota y bueno, está como Ujú. movilizada. Bueno, pero ahora vamos a hablar de autocuidado, ¿eh? Y esta es la propuesta que nos trae José en Mm. relación a estas prácticas de yoga, de meditación y bueno, en este caso de autocuidado. Sí, estuve pensando en el autocuidado en relación a, bueno, que si bien es algo que conocíamos desde siempre, ¿no? Esa palabra del cuidado de la salud, que antes nos daban esa información los médicos, ¿no? En general. Pero ahora, con el tema de las redes, tenemos esa hiper información, ¿no? Estamos como hiper informados. Y entonces nos viene mucha información de eso, mucha data, y a veces estamos mareados y también se torna un poquito un mandato, ¿no? Como todo lo que tenemos que hacer. Una ¿No exigencia te pasa? permanente, tenés que hacer esto, tenés que tomar este Claro. suplemento, tenés que hacer esto, Sí, termina siendo un estrés total. exacto. Además de todo, además de cosas que vos has mencionado alguna vez, de cómo también es un negocio, Mm, el wellness, ¿no? Se le llama wellness o bienestar. Entonces, bueno, está bueno como poder parar un poco la pelota con eso y no hay mucha gente que se pasa para el otro lado, pasa mucho con la nutrición, ¿no? Como nos rigidizamos con eso de no puedo ir por ahí a un evento social porque tengo que comer, ¿no? Bueno, hay de todo, pero digo, hay gente que por ahí, o sea, encontrar el equilibrio en sí, no cuidarse nada. como convertirte un poco obsesivo con determinadas prácticas. Está perfecto alimentarte sano, ahora si vas a ir a una cena y va a haber pollo con crema y bueno, no coma el pollo a la plancha, comelo con crema, no jodas. Exacto. Un poco Una vez eso, no pasa relaja. nada. Sí. Porque aparte, Porque digo, nos también rigidizamos fácilmente, ¿no? Con esas cuestiones. claro, pero digo, también es parte de la calidad de vida, ¿no? Pensar en disfrutar, porque ¿a quién no le gusta comer algo rico? Hace al Pero por bienestar supuesto. también. Si Sí, tal uno, cual. Y eso ¿no? como que te genera, ¿no? Esas endorfinas para... Porque por ahí a veces todo eso restrictivo nos genera más angustia y también no poder socializar, que es una pata súper importante, ¿no? Del Totalmente. bienestar. Entonces, bueno, el yoga nos trae, o sea, conceptos que tienen que ver con el camino del medio, ¿no? Que también se habla en el budismo del equilibrio, ¿no? Y hay dos palabras que se hablan mucho en yoga, que es estira y sukha. Sí, sukha, sí. Sukha, estira y sukha. Son medio difíciles porque son en sánscrito. Pero dicen que se habla en general sobre la postura, ¿no? Cuando hacemos la postura de yoga, que tiene que ser estable y cómoda. Entonces hay un esfuerzo, pero también hay una relajación del esfuerzo. Entonces encontrar ese equilibrio lo podríamos aplicar a... Por eso, cuando vamos a una clase de yoga, queremos hacer la postura, siempre hablábamos, ¿no? De que no tenemos que llegar al dolor, aunque el ego nos diga que la tenemos que lograr. Y entonces, bueno, eso lo podemos aplicar también a las acciones del día y esto de que a veces no se requiere hacer un montón de cuestiones para estar bien, sino de darnos una pausa y decir, bueno, hoy no tengo ganas de... Por eso un día que digo, bueno, prefiero dormir en vez de ir al gimnasio, entrenar o lo que sea, ¿no? Bueno, ahí eso ya ahí Pasa es seguido. polémico eso, porque creo que ahí es donde, por supuesto que puede ser que una vez ocurra eso, pero también hay algo de la voluntad Por supuesto. y de la disciplina que es Sí. necesario construir para que las cosas funcionen bien, porque si no, Totalmente. si nos quedamos exclusivamente apoyándonos en las ganas, bueno, muchas veces tendemos a no a quedarnos. Exacto, o sea, Y el con el equilibrio. frío y la lluvia. Claro, y todas las excusas que uno puede encontrar Las en el excusas. camino. Sí, hay más de eso, ¿no? Pareciera, más de personas que les cuesta más que las que son por ahí muy disciplinadas. Claro, Pero- sí, yo creo, pero bueno. no sé No sé, cómo será la población, cómo se Sí, reparte la me- Y población. eso de la posición cómoda. Sí, El yoga, sentado sobre las piernas cruzadas, esa es una de las posiciones, ¿no? es la Sí. más incómoda del mundo. Sí, totalmente. ¿Cómo Sí, esa duelen se las llama, piernas? esa se llama Sukhasana, se llama postura fácil y realmente es incómoda porque hay que Sí. tener una apertura de cadera como para poder sentarse. Mm. Entonces, bueno, pero eso en todas las posturas como que se busca eso, una estabilidad y una firmeza, pero a la vez una suavidad. Entonces, eso sería que lo podemos traspolar a esto de las acciones en la vida y tenés razón en ese sentido porque hay que tener un equilibrio entre la disciplina y la autocomplacencia. ¿Complacencia es? Sí, Complacencia. complacencia. Sí. O como el auto... No sé, No ahora- importa, Bueno, bueno. como el auto... Sí. Sí, como eso el, como- el- bueno, no nos sí, enrosquemos es una palabra, conciencia. complacencia. Sí. Bueno, ahora la buscamos, sí. Autocomplacencia. Ahí va. Complacencia. Sí. Bueno, Entonces encontrar ese punto de equilibrio está bueno. Y después también estuve investigando, me llevó para el lado de la filosofía occidental, porque, bueno, digamos, todo el yoga, las prácticas orientales tienden a la integración cuerpo-mente,
a la prevención, ¿no? Como que a esto de la conexión con la naturaleza, bueno. Y en Occidente viene ya, o sea, como que hubo una separación en la época, cuando fue la época de Descartes, René Descartes, el filósofo. El filósofo. Cuerpo-mente, ¿no? Para estudiar el cuerpo, la medicina y demás. Pienso, luego una existo. decisión, exacto. Entonces, como que por eso hay algo de esto de estar en la mente, no hay como ir volviendo. Hay una frase que puse en el flyer de hoy que es de Merleau-Ponty, que también es otro filósofo, que dice, no tenemos un cuerpo, somos cuerpo, ¿no? Como que ahí, bueno, se empieza... Incluso hay quienes, para mí un poco exageradamente, hacen referencia a que el cuerpo tiene una inteligencia que te avisa antes de ciertas cuestiones, digo, que tengan que ver con las relaciones, con las conexiones, con las confianzas en las personas, o bueno, o si algo te puede llegar a hacer bien o mal, como que el cuerpo Sí, avisa. te avisa. Eso habla Merleau-Ponty Ah. y investigó mucho sobre eso. Bueno, Sobre cómo el cuerpo sintiente, ¿no? Como darle bolilla, digamos, a eso, a esos mensajes que nos avisan que después, primero es sensación y después es pensamiento. Digamos. Y cuando está por cambiar el clima, que el cuerpo siente de... tipo el dolor de los el huesos. dolor de los También, huesos. sí, bueno, esa sensibilidad que algunas personas la tienen innata, otros están más en la cabeza y como que se alejan O de una eso herida, una cicatriz, Mm. que se mira, eso no, se no activan conocía. No ante supe. un cambio importante del Sí. clima. Sí. Sí. Bueno, y otro filósofo que me gustó traer porque lo descubrí ahora, que trabajó sobre eso, que es Foucault, Michel Foucault, un filósofo del siglo XX, ¿no? Que en la última etapa... Foucault. ¿Qué? Me río de Foucault. ¿Por qué? Bueno, por toda su teoría y todo cómo era él. Bueno, pero en la última parte de su trayectoria, digamos, trabajó sobre un concepto que era cuidado de sí, que no tenía que ver con esto del bienestar, pero sí con trabajarse a uno mismo. Y eso lo retomó un poco de la historia de Grecia, de los estoicos, ¿no? Como más de la antigüedad, porque ya después en la Edad Media como que el cuerpo pasó a ser como más pecaminoso, ¿no? Entonces retoma un poco eso y habla de eso, de como darse un tiempo para reflexionar. Me gustó eso porque tiene un parangón con esto de hacer la pausa de la meditación. No hablo puntualmente de la meditación, pero sí de escribir sobre las propias acciones, como a uno poder gobernarse a sí mismo, puede estar en relación con los demás de una manera. Esto de que hablamos muchas veces de que no es egoísmo, sino que es al trabajarse a uno mismo y uno estar bien, digamos, puede también tener margen para... Claro, lo que hemos Cuidar al otro. compartido muchas veces es que a veces hay ciertas prácticas del yoga que trabajan tanto sobre la idea de la posibilidad de como manejar lo propio desde lo individual, que a veces es como que se tensiona con otras miradas del mundo que tienen que ver con lo relacional o con lo social, como ¿no? Como que pareciera que, bueno, que hay un cortocircuito o una tensión ahí, pero bueno, la idea en realidad, o por lo menos lo que vos promovés es decir, bueno, es la práctica de estar bien uno, pero nunca perderse de esa cuestión que tiene que ver con el contexto, con el ambiente, con lo relacional. Sí, darse un momentito para volver a uno, pero para siempre poder estar mejor después en Y la Foucault fue relación. muy disruptivo con respecto a todo lo que se creía y se sentía y los comportamientos humanos. A partir de él Sí. dio vuelta a todo. Sí, y él trabajó mucho el tema del neuropsiquiátrico, bueno, el poder, ¿no? Sí, el poder, la disciplinar, el castigo. Sí. Bueno, me llamó la atención eso porque... Siempre me acuerdo, lo que más me acuerdo de Foucault de haber leído es, bueno, hay cuestiones vinculadas al micropoder y también a lo que es el panóptico. Es como, no sé si es una palabra previa a Foucault o es creada por él a partir del estudio en las cárceles. Esto de la vigilancia, ¿no? La vigilancia. No, ¿Era él? No me doy cuenta. Después estaría bueno saberlo. Supongo que debe ser un concepto que él desarrolló. Pero bueno, mira, no sabía que se había metido tanto en las cuestiones que tengan que ver como con la interioridad. Sí, hacia el final, bueno, de escribir, de y en su momento fue todo un escándalo. Esto de la autoobservación. Un escándalo social provocó. ¿Con qué en la época en que él salió con sus teorías. Que fue en más o menos los 60, ¿no? Claro. Sí, así que bueno, ahí, interesante para... Todas las costumbres y los pensamientos eran tan rígidos que después él los descontracturó. Bueno, sobre la sexualidad también. Sí. ¿Viste? Bueno, y sobre el autocuidado, digamos, que es el título de esta cuestión, entonces, si tenés que ahí hacer una síntesis de autocuidado, ¿vos qué recomendás? Así como
Bueno, puntualizando algunas cuestiones. De todo esto que estuvimos desarrollando, como me parece importante eso de hacer la pausa y que a veces no tiene que ver con gastar plata, ¿no? Esto de lo que decíamos del comercio, del wellness, ¿no? Como ir al spa, ¿no? Como acá en Chascomús que tenemos la suerte de estar con la naturaleza, ya ir a caminar, pero bueno, a veces no podemos parar, eso es lo que Claro. nos cuesta. Vos sabés que el... Siempre terminamos hablando de eso, ¿viste? Sí, totalmente, pero bueno, digo, a veces uno trata de parar y en ese parar después se te viene la ola de cosas que no hiciste cuando paraste. Entonces no sabes bien cómo equilibrar esa fuerza. Bueno, también. Pero el otro día, creo que fue jueves a la tarde, bueno, yo estoy en receso invernal en la escuela y digo, bueno, sigo laburando en la radio y en otros lugares, pero digo, bueno, estoy en receso invernal, o sea que ese tiempo de la escuela yo me lo tengo que destinar a lo que me guste, a ese parar en algún sentido. Y bueno, me fui a dar un pedacito de bicicleteada por la laguna con una de las chicas de... creo que vi un, sí. Mandamos fotos y todo. Sí. Con, bueno, como amigas del grupo de lectura. Sí. Y nada, qué placer. Qué placer esa cuestión de la conexión con... Que la verdad que a veces uno no se regala esos espacios y qué necesarios que son, porque a mí les juro que durante días, y todavía me acuerdo y conservo la sonrisa de el disfrute de ese momento. Y eso es re importante como fórmula del autocuidado, ¿no? Sí, eso. Que no tiene que ser sí o sí, voy a meditar o voy a hacer yoga o alguna práctica de esa, sino eso, estar con amigas, reírse, esto, ¿no? Como darse ese momento de pausa, de no estar como en el rollo mental. En rumiando. Bueno, José, ¿nos queda algo? No, estamos bien. ¿Sí? Te dejé decir todo, no te interrumpí. Bueno, hacemos tildamos que está todo bien en la lista, ya hecho esta columna de yoga. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos. José Noya, recordamos, está ella dando sus prácticas de yoga en Reverdecer. ¿Cómo es Chacabuco? Es Bartolomé Correa, entre Juárez y Dorrego. Nada que ver, yo dije Chacabuco, re perdida. Bartolomé Correa. Entre Juárez y Dorrego, bueno, se pueden comunicar, decir el teléfono. 2241-526491. Y no va a ser solamente una práctica de yoga porque sabe mucho, tiene mucho conocimiento de cuestiones que tienen que ver con la filosofía, con un montón de cosas, así que, bueno, se llevan más que solamente una práctica.